como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Bien, y les vamos a dar lectura
a la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar escollos, echaron 4 anclas por la popa. Amén. Porque somos hechura suya, dice la Escritura. Fuimos creados para ser adoradores de nuestro Señor. ¿Sabe usted que la Escritura dice, cuando el Señor le enseñó a orar, los discípulos le dijeron: enséñanos a orar? Y el Señor le enseñó la oración del Padre Nuestro. ¿Usted la conoce? Amén. ¿Es así o no? Y hay una parte que dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también sea en la tierra. Como así en el cielo, que sea aquí en la tierra. ¿Y sabe usted cómo es en el cielo? En el cielo hay adoración 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año, todo el tiempo hay alabanza, adoración a Dios. Es una condición que todo hijo de Dios debe experimentar y tener, ser un adorador, no solamente cuando cantamos y alabamos en la iglesia, sino en nuestra vida diaria, allá afuera donde está el enemigo, en el trabajo, en la universidad, en el campo, en la montaña, donde quiera que tú vayas. Debes ser un adorador de Dios con tu vida. Y en el cielo es así, es adoración constante. 24 horas del día se alaba, se adora a Dios. Dice en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, habla de la adoración celestial. Los 24 ancianos dicen que le adoran todo el día y sacan sus coronas y se la postran delante del Señor y dicen: santo, 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 3 veces santo. El Señor no es santo, sino que es 3 veces santo. Porque Él tiene un trono, dice la Escritura en el libro de Isaías, es un trono alto, pero sublime. Aquí en la tierra hay tronos altos. Vemos países con tronos altos que hacen lo que ellos quieren. Pero el trono de Dios es alto y es sublime. Nada se compara a Él. Entonces, este varón del que acabamos de leer, que es el apóstol Pablo, era un adorador. Era un adorador 24 horas del día, 7 días de la semana. Fíjense que Pablo, en una ocasión, junto a Silas, los azotaron y los metieron presos en la cárcel. Y si usted lo toman preso, lo meten en la cárcel, contento no va a estar, ¿cierto? Pero dice la Escritura que Pablo a la medianoche, orando, cantaban salmos al Señor. En la cárcel, presos con cadenas, alababan al Señor porque era un adorador, porque era una condición de su vida, adorar al Rey de Reyes. Pese a las circunstancias, hay que adorar al Señor. Pese a las circunstancias que estemos viviendo, aunque el mundo se esté cayendo afuera, si tú estás con el Señor, si tú estás adorando al Señor, tú estás seguro, porque tienes la confianza. Si Dios está contigo, como dice la Escritura, si Dios es conmigo, ¿quién será contra mí? Que Dios nos ayude
Y Pablo era un adorador. Amén. La situación es que Pablo había sido preso, lo habían azotado, y él dijo, recibió de parte de Dios, tenía una palabra: tú vas a ser testigo mío ante el mundo, ante Europa, ante grandes ciudades. Y tenía una palabra de Dios: tú vas a ir a predicar en Roma y muchos van a llegar a ti. Y lo toman preso, lo azotan, y Pablo dice, oye, si yo también tenía doble ciudadanía, yo también soy ciudadano romano. Y cuando escucharon eso, las autoridades se asustaron. Eres romano, y porque lo habían azotado, lo habían tratado como trataban a los judíos. Y resulta que Pablo dijo, voy a apelar al César. Pero Pablo no lo hacía por su propia voluntad, sino tenía una palabra de Dios. Vas a predicar en Europa, vas a predicar en Roma. Y Pablo apela y lo manda en una embarcación junto a más de 200 también personas que iban detenidas, presas en esa embarcación. Y van rumbo a Roma, van rumbo a cumplir el propósito de Dios. Pero cuando tú cumples el propósito de Dios, hay alguien que no le gusta. El enemigo se empieza a enojar y empieza a tender trampas en tu vida. Empiezan a aparecer situaciones para desmoralizarte, para bajarte la moral, para que no puedas tomar y progresar en el propósito que Dios puso para ti, para que no cumplas tu ministerio. Y el primer ministerio que tenemos todos es el ministerio de la reconciliación, reconciliar al pecador con Cristo. Usted tiene que trabajar en ese ministerio independiente si es pastor, si es apóstol, si es corista, si es hermana que ora, si está en la puerta, cualquiera sea su ministerio y su llamado. Tenemos que reconciliar al mundo con Dios a través de evangelizar, presentar al Señor. Y muchas veces ni siquiera tienes tú que ir a buscar a la gente, Dios te la trae. Como Dios llevó a aquel varón que lo transportó al desierto, a Felipe, y le trajo prácticamente a alguien que necesitaba la palabra de Dios, que era el eunuco. Y le presenta la palabra, le presenta el evangelio, lo bautiza, y después el Espíritu lo traslada otra vez a otro lugar. Amén. Pero cuando tú estás en las manos de Dios, se te presenta la guerra, se te presenta el enemigo. Y a Pablo se le había presentado el enemigo. Lo quiso destruir, quería matarlo, quería derrumbar la esperanza para que el evangelio no siguiera expandiéndose por todos los países. Y dice la Biblia en los versículos que hemos leído, que se presentó una tormenta tremenda en el mar, en los versículos anteriores. Un Euroclidón. Euroclidón significa, era una potestad, era un demonio, para destruir a Pablo, para que no llegara con el evangelio donde Dios quería que llegara. Dios quería que Pablo predicara en toda Europa. Pablo quería ir a predicar a Asia, al Medio Oriente. Y dice la Escritura que el Espíritu se lo prohibió. Amén. Por alguna razón, el Medio Oriente, el evangelio no llegó hasta en estos días. Hace poco tiempo, pocos años empezó a llegar. Hoy día hay iglesias, incluso en ese país que está con problemas con Israel y con Estados Unidos, que es Irán. Hay hermanos que se reúnen pero escondidos, en subterráneos, en catacumbas, en lugares donde nadie los puede ver, porque si los ven hablando y adorando a Jesús y a Dios, los matan. Hay iglesias que están sufriendo realmente por adorar a Dios. Hay iglesias que realmente están en la persecución por servir a Dios. Y nosotros que tenemos la oportunidad de adorar libremente al Señor, a veces pecamos de comodidad, nos quedamos en la casa. Nuestros antepasados sufrieron por abrir brecha del evangelio aquí en la región, en Chile. El pastor Cornejo era un pionero del evangelio en la zona. Hay gente que predicaba, iba a Vilche, iba a los campos allá a la costa, en los cerros, y la gente lo esperaba guardando las orinas, guardando excremento, y cuando venían se los tiraban. Hay gente que sufrió por predicar el evangelio. Tú no has sufrido nada, yo no he sufrido nada. Con mayor razón debemos predicar a este Dios que vive y reina para siempre, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Y Pablo predicaba, iban en esa embarcación, y resulta que empezó el viento a tumbar la nave.
Ya el escritor del libro, que es Lucas, un médico, dijo en el versículo 20: y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Se veían muertos. Ellos se veían ya en el agua desparramados. Yo no sé cuánto han tenido la oportunidad de andar en el mar, al medio del mar, en una embarcación, en un bote, en una lancha. Una vez lo hice yo, y la verdad que es una situación que no la volvería a repetir nunca más, porque se mueve el barco, el botecito en el mar, a veces está abajo, a veces está arriba de las olas, y yo miraba a la orilla y estaba muy lejos. Yo sé nadar, pero nadar en el mar es otra cosa, y tampoco tengo la resistencia para llegar 100, 200 metros a la orilla. Entonces, estar en el mar a sotavento, en una tempestad tremenda, es una situación que ojalá nadie la viva. Es desesperante, es como una muerte anunciada. Lucas decía: y perdimos toda esperanza de salvarnos. Yo no sé cuántos acá están viviendo situaciones que dicen: no tengo esperanza de salir de esta situación. ¿Cómo voy a salir de esto? Pero había un varón, y aquí quiero llegar a este mensaje. Había un varón que sabía quién era su Dios. Había un varón que había experimentado a Dios, que había sido entrenado en todo, había visto la mano de Dios en muchas situaciones. Tanto que Pablo decía: sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Estoy entrenado para todo, para vivir en abundancia, para tener todo, como para ser pobre, no tener nada, pero siempre alabando y adorando a Dios, que es el Rey, autor y consumador de nuestra fe. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y aquí va la palabra. Todos estaban asustados. Todos decían: nos vamos a morir. Me imagino una escena como la del Titanic, donde todos corrían para allá, para acá. Pero Pablo, ¿qué hacía Pablo? Pablo estaba en calma. Pablo no estaba desesperado, porque dice, versículo 22 y 23: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Imagínense, le decía: tengan buen ánimo, y cuando estaban en medio de una tormenta, porque no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y aquí está la razón: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿A quién sirves tú? ¿Quién es tu Dios? ¿Tu Dios es pequeño que no puede contra el problema que tienes? A veces hay gente que tiene unas enfermedades incurables, y sucede, pero el Dios que servimos es más grande que esa enfermedad. Allá en San Clemente tenemos testimonio de gente, y en Chequén también, gente que ha estado enferma, a veces con enfermedades incurables para la medicina, pero Dios los ha sanado. Han traído los certificados médicos que ahora dicen: no tengo nada, porque el Dios que servimos es un Dios grande. El Dios que tú sirves es grande, es el Rey del universo. Entonces tenemos que entender de que en medio de la situación difícil hay un Dios que está sentado en el trono. Amén. Dice la Escritura, en los versos que hemos leído, que por muchos días no veían sol ni estrella. Imagínense vivir en el mar sin ver la estrella, sin ver el sol. Significa que no tenían orientación para navegar. El mar, el viento lo había llevado dentro del mar, no veían la costa, estaba todo nublado, y no habían instrumentos como los que hay hoy día, no habían satélites, sino que se guiaban por las estrellas. Y al no haber estrellas durante muchos días, estaban a la deriva, estaban perdidos. Estaban, como decía el pastor Juan en la mañana, como el profeta Elías: ojalá me muera, no soy mejor que mis padres. Estaban así. Lucas, que era un hombre de ciencia, era médico, decía: perdimos toda esperanza de salvarnos. Así hay mucho pueblo de Dios hoy día que ha perdido la esperanza en Dios, que está enfrentando un problema grande, pero resulta que no se acuerdan o tienen una venda que el diablo les pone,
pero que tu Dios es mucho más grande que eso. Recuerden que cuando los filisteos atacaban a Israel y salía el filisteo Goliat de casi 3 metros de altura, decía: salga uno a pelear, y si me vencen todos vamos a ser siervos de ustedes, pero si yo le venzo ustedes nos van a servir. Y ya se asustaban los de Israel y se escondían: sal tú, no, sale tú. Tenían miedo. Pero vino David, que no era entrenado en guerra, pero sí confiaba en Dios ciegamente. David, dice la Escritura, que tenía un corazón conforme al de Dios, y cuando lo vio, escuchó, le dio una ira santa y dijo: ¿quién es ese incircunciso que está hablando contra los escuadrones del Dios viviente? Y fíjese esto: ante el problema, por muy grande que sea, usted no lo levante más, levante a Dios, levante al Señor en su vida. David nunca levantó el problema, nunca dijo gigante, sino que le decía: filisteo incircunciso, el Dios que sirvo te va a entregar en mis manos y hoy te cortaré la cabeza. Le estaba profetizando. Y así fue como ocurrió. Cuando usted ve un problema delante suyo, declare la palabra de Dios. Cuando usted ve un problema, una situación grande que escapa de su mano, de su fuerza, declare las promesas de Dios, declare la palabra del Señor, y por sobre todo, no pierda la comunión con el Señor, no pierda la intimidad con Dios, porque lo único que te va a sacar del problema, lo único que te va a dar seguridad es que el mismo Señor esté contigo. Amén. Porque una cosa es pasar un problema con Dios y otra sin Dios. La gente, ante los problemas grandes en su vida, la mayoría termina con un balazo en la cabeza, quitándose la vida, porque no encuentran salida, porque para ellos no hay salida, y la salida la tenemos nosotros: presentarle a Jesucristo, presentarle al Señor. Amén. Fíjese que hay gente, usted tiene conocidos, amigos, compañeros de trabajo, de escuela tal vez, que lo más cerca que pueden estar de Dios es lo que usted les diga, es lo que usted hable de ellos, de Dios, de ellos, con ellos. Entonces usted tiene una responsabilidad, como decía el varón hace un rato en la tarde, de que nuestros amigos, la sociedad, necesitan conocer al Señor, y lo más cerca que pueden escuchar a Dios muchas veces es ver tu actitud, es ver tu comportamiento. Amén. En el trabajo, en la universidad, donde quiera que vayas, mostrarle al Señor a través de tu vida, a través de tu ser. Que Dios nos ayude en esta hora. Entonces, Pablo era un adorador. En medio de la tormenta, él había estado en la noche con el Señor. ¿Quién puede estar en su sano juicio con el Señor en medio de una tormenta? Hay que estar loco. Pero dice la Escritura: esto es locura para los de afuera, pero para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es la cordura, estar con el Señor en momentos difíciles, en momentos de adversidad. Porque el Señor que servía Pablo es el mismo Señor que sirvo yo, el mismo Señor que sirves tú. Yo sé que aquí el Señor también ha hecho milagros. El Señor ha hecho grandes proezas. En nuestra iglesia el Señor ha liberado endemoniados, ha liberado espíritus inmundos de los hermanos, de hermanas. Han habido sanidades, han habido milagros también financieros. Ahí hablaba el hermano hace un tiempo atrás, un hermano que nos acompaña, que el Señor hizo un milagro financiero en su vida. Amén. En la vida mía también el Señor lo hizo. Yo lo conté unos días atrás, que por haber estado en tiempo atrás me metí en un negocio que no resultó, y ese negocio fracasó y empezó a traer intereses, una deuda que quedó de ese mal negocio, por así decirlo. A veces son errores nuestros, a veces lo permite Dios, para probarnos a ver si dice que me cree, a ver si es que es verdad. Porque una cosa es lo que decimos con la boca, pero otras cosas son los hechos. Yo amo al Señor, pero ante la primera prueba doy la espalda. ¿Qué amor era ese? Entonces me está siguiendo en esta hora. Necesitamos servir al Señor, y dice la Escritura que el oro es probado en el fuego. El Señor a veces nos quiere ver en la parte difícil para ver cómo actuamos. Por algo, cuando
vino Satanás, dice la Biblia, delante de él. Dios le dijo: mira, mi siervo Job es íntegro en todos los caminos, no hay nadie como él. Y Satanás le dice: ¿cómo no te va a servir si es el hombre más rico del oriente? Tiene una familia hermosa, tiene todo, tócale todo lo que tiene y vamos a ver si te va a servir. Y Dios le da permiso, toca todo lo que tienes menos su vida, porque la vida tuya y la vida mía está en las manos de Dios. El diablo ha querido quitarte la vida muchas veces, pero no es el momento. Recuerdo tiempo atrás, digamos algunos años, en mi juventud, yo iba en bicicleta de madrugada y escucho un ruido de un motor de una camioneta y me veo volando como Superman 10 metros por la ruta. Caigo en el suelo, me paro, la ropa hecho tira, la bicicleta parecía acordeón, los zapatos en quizás qué casa quedaron por ahí, la ropa todo hecho tira, un pequeño dolor en la pierna, pero era para que hubiera muerto. El diablo me quiso matar, pero mi vida está en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. El tiempo que Él diga el final solamente lo sabe Él. Así el diablo quiso matar a Pablo para cortar y abortar los propósitos de Dios que había en su vida. Amén. Pero resulta que Pablo tenía una palabra de Dios: vas a llegar a Roma, vas a llegar a predicar allá. Y Pablo siguió adelante. Cuando venían los vientos, dijo: esta noche estuve con el Dios de quien soy, con el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Amén. Había una seguridad en él. Todos estaban desesperados, hasta Lucas, que era un apóstol, un discípulo. Hasta Lucas dijo: perdí la esperanza de salvarme. Perdimos toda la esperanza de salvarnos. Si hay algo triste en la vida es cuando alguien pierde la esperanza. Hay un dicho por ahí que lo último que se pierde es la esperanza. Clámale al Señor por tu problema, gime, llora por él, porque Dios no se queda con los oídos tapados. Fíjense que en la Biblia Abraham mandó a despedir a Agar con Ismael cuando eran pequeñitos, lo mandó por el desierto. Iban por el desierto y se le acabó las provisiones. Y el niño lloraba, tenía hambre, tenía sed. Y la mujer puso al niño en un lugar y ella se fue 100 metros más allá porque no quería ver al niño cuando muriera. Y el niño lloraba y clamaba. Y se aparece el Señor y le dice: he venido por el clamor del niño, porque él estaba clamando. La mujer estaba escondida viendo que muriera, que sucediera, pero el niño lloraba y clamaba. Viene por el clamor del niño y al instante apareció una fuente de agua en el desierto que la mujer no había visto. Pero donde no hay, Dios abre y hay provisión del cielo. Yo lo digo porque lo he visto en mi vida muchas veces. Porque cuando tú obedeces al Señor, en el momento que necesitas, el Señor te recompensa. Cuando has suplido muchas veces al que le faltaba, Dios te abre las puertas y te bendice cuando tú necesitas. Amén. Esto significa andar con los cielos abiertos. No significa que siempre vamos a estar recibiendo todo, pero en el momento que necesitamos, Dios no se queda con los brazos cruzados. Amén. Así podríamos contar muchos milagros y sanidades que han ocurrido, liberaciones, sanidades, milagros de todo tipo. Hay un hermano que nos acompaña que también tuvo un milagro financiero, el hermano Alfonso, también lo contó ahí atrás. ¿Se acuerda, hermano? Un milagro financiero, ahí está. También Dios hizo lo mismo con él, con otros montos. El Dios que servimos, el Dios de ayer, es el mismo que está hoy día haciendo milagros. El Dios que servimos sigue haciendo milagros hoy día, en tu vida, en mi vida. Yo no te estoy contando lo que me contaron los hermanos, sino que lo que yo he visto, lo que hemos visto en este tiempo, que Dios es el mismo, es poderoso, es grande. Amén. Que Dios nos ayude. Te estoy hablando de un Dios poderoso, de un grande, de un Dios que bendice a sus hijos. Porque, como decía el pastor en la mañana, el pastor Galme, porque en Dios tenemos todo. En Jesús tenemos la provisión completa. ¿Está usted, dice la Biblia, está alguno afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y así cada uno en su necesidad
Dios tiene una respuesta para cada uno. Amén.